Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, el programa que en su quinta temporada realizamos con el amigo Ricardo Nievas por Canal 22 Web. Tenemos un tema de actualidad, en general como los que pretendemos traer y brindarles a ustedes. Vamos hoy a conversar acerca de las comunicaciones en crisis. Y para ello lo hemos invitado al amigo Diego Aranguri Díaz. Muy buenas noches, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tu presentación habitual. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Gracias, José, por la invitación, como siempre. Saben que soy licenciado en Higiene y Seguridad, pero esto del plan y manejo de crisis, académicamente hay muy poco. Creo que es parte de la gestión de Ricardo en el Instituto Universitario de la Policía Federal, pero también hay muchos que aprendimos leyendo, ¿no? No solo leyendo, sino también ejecutando y en la práctica por tu actividad profesional en diversos campos. Y eso es lo que nos interesa que aportes, una perspectiva incluso práctica, con casuística, acerca de las comunicaciones en crisis, ¿no? Sí, bueno, yo trabajé mucho tiempo, puedo decir la empresa, porque, a ver, si no tengo que decir una cadena de supermercadismo francesa y realmente todos saben quién es. Todo el mundo se da cuenta, sí. Que es Carrefour. Bueno, hace más o menos como 10 años, a pedido de Francia, empezamos a gestionar el plan de manejo de crisis de la compañía, porque hasta ese momento no estaba. Y bueno, una de las puntas iniciales de eso era ver en qué trabajábamos, ¿no? Claro. ¿En base a qué? Porque uno dice, ¿existe alguna normativa, existe algo con respecto a alguna guía? Sí, y realmente existe la norma NFPA, que son unas normas americanas, pero lo que más tienen que ver realmente con incendio. Y bueno, también la NFPA 1600 es plan de manejo de crisis, plan de manejo de crisis, comunicación y continuidad de negocio, ¿no? Los tres aspectos están en la misma norma. No sé si explícitamente el título de la norma habla de comunicación. Completa todo, pero después sí abarca los campos. Sí, abarca los campos. Y después está la serie ISO 223, que yo participé en el comité de traducción para hacerlo norma IRAM, acá. Claro, IRAM ISO, ¿no? Bueno, con diferentes actores de defensa civil, gente de bomberos, bueno, yo como parte interesada, digamos, de manejar todo esto. Y bueno, obviamente en la empresa mi jefe, que era el director de seguridad, era el coordinador del comité de crisis y yo era el subcoordinador, ¿no? Claro. Y esto... es decir, ¿habían formado un comité de crisis interno de empresa? Por ahora nosotros empezamos a estudiar cómo formarlo. Empezaron a estudiar, claro, empezamos a estudiar cómo formarlo. Y bueno, ahí empezamos también un poco con la bibliografía y también un poco ver lo que hacen los demás, ¿no? Y realmente, lo gestionamos. Había un viejo manual que tenían en Carrefour, lo reformamos todo, lo reformulamos a los tiempos actuales, y algo que sí es muy, ya yendo al tema en detalle, vienen metiéndonos ya en el tema de la comunicación. Sí. Vos sabés perfectamente que en estos 10 últimos años la comunicación cambió totalmente. O sea, es interesante el cambio porque lo estamos viendo también en lo más específico, en el caso del campo mío, en la gestión de riesgo de desastres. Una de las partes de la preparación y la respuesta, que era el famoso rol del oficial de información pública, entre comillas, tenía un patrón en base a lo que era el modelo básico de comunicación y de medios de comunicación social que estaba vigente décadas atrás. Con la irrupción de los cambios tecnológicos y, digamos, las redes sociales y todo, ahí hay un cambio muy, muy grande en los modelos que se manejaban anteriormente. Así que a ustedes les tocó, me imagino, algo similar. No, realmente hoy todos se transformaron en periodistas.
nos transformamos en periodistas. ¿Sí? Y cuanto más alcance puede tener uno dentro de las redes sociales, más periodista es. O si no, la gente de los medios tiene gente que está continuamente monitoreando las redes sociales para llegar a atrapar la noticia, ¿no? No solo eso, sino que es un campo de permanente realimentación para decisiones propias, para decisiones ajenas y para poner en práctica planes de influencia, diversos tipos de maniobras, ¿no es cierto? Cualquiera sea el campo que estemos hablando, en este caso estamos hablando de comunicaciones en crisis, sobre todo desde la perspectiva de las empresas, que hace el tema de la continuidad de los negocios, que es la parte que se contacta con nosotros en gestión de riesgo de desastres. Sí, por eso hablamos mucho de que antes la comunicación era one way, o sea, era unidireccional. Eso mismo. Yo llegaba a la casa de mi abuela y me contaba lo que había escuchado en Radio Colonia. Claro. Hoy acá mismo lo usan los programas de televisión, ¿no? Seguinos en Twitter y van leyendo lo que la gente les escribe. Es en vivo y en directo, como se decía antes, pero en función de esta tecnología que todos disponemos a mano, y obviamente cambiaron los patrones de hacer la comunicación, lo que uno tenía incluso programado de determinado tipo y secuencia de comunicados a dar frente a 3 o 4 acontecimientos también básicos o típicos que se podían dar, y que uno no se preocupaba a quién iban dirigidos en particular, sino que eran, digamos, omnidireccionales, por así decirlo. Todo fue cambiando. Tenía solamente una vía de comunicación, que eran los medios, tanto papel, televisión y radio, ¿no? Y no más de eso. Y no más de eso. Y aparte te enterabas de cosas que pasaban en otros países, no sé, a los 2-3 días, ¿no? Hoy estamos totalmente globalizados en lo que es las comunicaciones, a tal punto que la realidad es que no es tan dinámica. Sí, sin duda. Bueno, recién una anécdota familiar, a ver, que tiene que ver con la comunicación. Una de mis hermanas es maestra jardinera en el Colegio Cristóforo Colombo. Y estaba no, yo no la conozco realmente, pero una conductora de televisión estaba digamos, mientras hacía el programa, chusmeaba la reunión de padres por el celular. Claro. Y la descubrió el conductor, o el otro conductor. Y entonces saltó mi hermana a la fama, dice, ahora soy famosa, miren cómo aparecí en la televisión, ¿no? Entonces, esa bidireccionalidad cambió mucho. Sí, es importante en la comunicación, como vos comentabas recién, tener cosas preparadas, ¿no? O sea, ya cosas que vamos a comunicar con cierto formato, ¿no? O sea, y cuando te tocó trabajar en esa parte específica, ¿qué alcanzaron a preparar, digamos? ¿Qué tenían en vista? Hay todo un departamento de comunicación externa de Carrefour con un director que obviamente forma parte del comité de crisis. Claro. Que bueno, es importante saber que el comité de crisis, y como hablábamos la otra vez, ¿no? Que comando de incidentes, comité de crisis. Comité de crisis es político, está el presidente de la compañía, el director de finanzas, porque hay que tomar decisiones, ahora te voy a contar una anécdota, hay que tomar decisiones que están por fuera del circuito, el director de operaciones, si es que tiene algo que ver con la operación, o el director de logística, si es que tiene algo que ver con la logística, bueno, obviamente el coordinador, que era mi jefe, pero cada uno tiene que tener sí o sí un suplente, ¿no? Claro. Y eso dentro de lo más... y el director de legal es muy importante también. En cambio... Claro, un grupo reducido, de cierta manera, pero todos con cargos de responsabilidad y con el manejo y con poder de decisión. Y con poder de decisión, momento, exacto. Bueno, y en ese manual estaban primero los procedimientos y después las comunicaciones básicas en caso de, por ejemplo, un asalto con toma de rehenes. ¿Sí? Sí. O una intoxicación masiva.
Por ejemplo, sí. ¿no? Algunos de los escenarios que pueden llegar a darse en función de la experiencia que tiene la empresa, claro, el rubro al que se dedica la empresa y el análisis de riesgo. Y claro, a eso iba el análisis, ¿no?, de riesgo. Por ejemplo, no vamos a hacer una comunicación por un tsunami, ¿no? Y volvemos a lo mismo de antes, sí, porque ahí el problema es de todos, claro, y lo comparten. Sí. En cambio, cuando le pasa a la empresa, le pasa solamente a la empresa. Sí. Sobre quiénes tienen que estar en el comando de incidentes. Ajá. Y ahí es donde no tienen que estar como habíamos hablado, no tienen que estar, sí, los integrantes del comité de crisis. Tiene que haber gente relacionada con la operación, seguro, con mantenimiento, gente del equipo de higiene y seguridad, médicos si son necesarios, ¿no? Sí. Toda una gama operativa de gente, ¿no? Y sobre todo, y ya te dejo que mandes la pregunta. Dale. Y sobre todo, y teniendo en cuenta que la empresa tiene gente en todo el país, claro, una de las cosas que nosotros habíamos armado son células de crisis. Ah, qué interesante, sí, eso. Sí, sí. Células de crisis. Células de crisis. Formamos a más de 120 gerentes, ajá, o gerentes regionales que eran los responsables de determinada zona del país. Sí, sí. O sea, sí, Salta, Jujuy, por ejemplo, en las localizaciones, claro, donde tenían establecimientos. Aparte, una cosa muy importante, ajá, es no todo salir corriendo atrás del problema, ¿no? Porque los primeros incendios que tuvimos, o que yo viví, sí, nada, todos los gerentes iban a ver qué pasaban. Y eso nos discontinuaba la operación. Entonces, se incendió tal local, vamos a ver si necesita algo, qué sé yo. No, vos tenés tu local, dejá que nosotros le damos la mano al que se incendió y vamos a saber qué recursos darle, ¿no? Así que bueno, eso es importante. Me ibas a hacer una pregunta. No, estaba referido al tema que vos, enumeraste varias de las posiciones que componen ese comité de crisis y después lo que sería el comando operativo, en la que también mencionaste diversos de los roles. Obviamente hay que reforzar siempre el tema de que la tríada básica de respuesta, salud, bomberos y policía, nosotros lo referimos siempre habitualmente a lo externo, pero en el caso de la compañía son funciones, la de seguridad interna, la de respuesta vía toda la temática bomberil y el aspecto mínimo y básico de la brigada que se encarga del aspecto de salud, digamos la atención prehospitalaria, hasta que uno entra en coordinación con algún efector público o privado del servicio de salud para responder a la emergencia. Exacto. Ahí es donde se da esa articulación. Que cuando vos mencionabas el tsunami, que obviamente ahí la empresa la agarra como lo agarraría, perdón por la palabra agarraría, a todos los componentes de una determinada comunidad en un determinado lugar físico, pero que excede a cada actor en particular. Ahí la necesidad básica de que los planes de emergencia que se adopten localmente por las autoridades públicas tengan que ser también elaborados con la participación de todos los actores importantes, porque cuando vos mencionabas la empresa en la que estuviste, obviamente es una empresa importante, que donde tiene sus localizaciones, sus establecimientos, genera una fuente de trabajo bastante interesante y que cualquier interrupción en los servicios de esa empresa tiene una repercusión económica en la comunidad. Eso era lo que yo apuntaba. Y exacto. Recordaba lo que vos mencionaste hasta ahora. Primero destacaste la importancia de las comunicaciones en crisis con la cobertura que tienen a través de la normativa de NFPA y de la ISO 2023. La ISO, adaptadas en Argentina por el IRAM, esos comités espejo que funcionan en IRAM tan eficientemente para adaptar normas ISO a la Argentina. La descripción de las ubicaciones estas, y algo estábamos hablando en ese momento sobre qué habían preparado, qué tenían preparado de comunicación, sabiendo que, como lo marcaste muy bien, mucho ha cambiado respecto del modelo clásico de comunicación. Vos referiste a lo que era unidireccional, ahora eso ya es de todos lados, multidireccional. No, sí, lo que hay que tener en cuenta es a quiénes hay que informar
y quiénes deben ser los primeros informados. Eso me interesa. Eso, por ejemplo, los empleados sabían que no tenían que hacer ninguna declaración ante las cámaras, de nada. Claro. ¿Sí? Que hay una persona, si era el director de comunicaciones mejor, o si no, el que nosotros habíamos entrenado dentro de estas células de crisis. Las células de crisis. Que le habíamos hecho parte del entrenamiento, formaba, tenía que ver con los diferentes tipos de abordaje del periodista, ¿no? Claro. La conferencia de prensa, que es una cosa ordenada, el abordaje de la salidera, el movilero, entre comillas. El movilero y la entrevista. Sí. Y lo hicimos con periodistas de verdad. O sea que fue una experiencia que a mí, por lo menos cuando me tocó a mí, me hizo transpirar bastante. Interesante. Obviamente tiene un costo importante hacer algo como esto, ¿no? Y esto fue el moño que cerró todo lo que habíamos preparado. Ajá. Y después, sí, lo que nos había quedado pendiente es hacer un simulacro del comité de crisis. Pero nos ganaron los hechos reales. A veces pasa. El corte, más frecuentemente de lo que uno cree. Sí. Yo tuve dos experiencias. Sí. Por un lado nos pidieron, cuando estuvo la de Francia, nos pidieron que hiciéramos un seguimiento de la gripe H1N1, que comparado con esto nada que ver. Fue una pavada total. Sí, nos reuníamos cada 15 días para ver cómo iba la evolución y todo eso. Esa fue la primera experiencia real, pero como era dilatado y no tuvo el impacto que pensábamos que iba a tener, como sí lo tuvo esta. Sí. Y la otra experiencia, yo lo llamé en ese momento había cambiado de jefatura, la llamé a mi directora a las 10 de la mañana del Día del Padre del año 2019. Corte masivo de electricidad. ¿Sí? El país, el apagón del país. Claro, ¿y por qué nos comunicábamos? Porque no había WhatsApp, no había teléfono de línea, por SMS, volvimos al viejo mensaje de texto, ¿no? Sí. Ahí nos reunimos porque si no sabíamos, lo que nadie sabía era cuánto tiempo iba a durar esto, ¿no? Entonces, los grupos electrógenos, los locales tienen grupo electrógeno, pero el grupo electrógeno tiene que ser abastecido por combustible. Sí. Entonces... Y vos tenés un determinado rango horario, ¿no es cierto?, de actividad en función de una cierta reserva de combustible y, necesitas saber cuanto antes, a ver si te alcanza o vas a tener que reaprovisionarlo. Exacto. Y a ver también si la estación de servicio tiene grupo electrógeno para abastecerte de combustible. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí... La CFO, o la directora financiera, dio la orden que en Carrefour era imposible hacer algo sin que pasara por sacar plata de la caja y pagar. Claro. Autorizó la compra de combustible con fondos del local, ¿no? Así íbamos relevando los diferentes puntos, pero, por ejemplo, ahí me enteré que las antenas las antenas de comunicación, que 3G o 4G, lo que había en ese momento, es más, hasta las antenas de radio, porque antes teníamos el teléfono con cable, ¿no? Sí. Y entonces... Todo eso había estado también... No, ahí nos enteramos que tenían batería para 4 o 6 horas. No más. No más. Y eso también se empezó a caer a tal punto que, por ejemplo... General Roca lo tuvimos apagado desde las 2 de la tarde hasta las 6 y no había forma de comunicarse de ninguna manera. Y ahí viene la otra pregunta, ¿no? A ver. Que yo creo que va a faltar muy poco para que sea un poco más masiva, que es o volvés al origen, sí. Pero hoy casi todos los edificios tienen, las empresas... Muchas ya se están manejando por comunicación IP, con lo cual dejan de lado la línea de teléfono. Así todo, dentro de los recursos que nosotros teníamos, en el búnker de seguridad había un teléfono de línea convencional. Claro. Que no pasaba por la central, porque se cae la central. Se cae, ese no lo podés... Las UPS también tienen un tiempo de duración.
Así que, bueno, esa fue una experiencia un poquito más dinámica que la otra, pero, bueno, ayudó que el combustible alcanzó, tuvimos un local que tuvo que cerrar en un momento porque se plantó el grupo. También, porque lo podés poner en funcionamiento, anda todo bien, tenés el computador, pero hay una falla y te saca de servicio por un lapso. Corto o largo, no importa, pero en ese momento no está funcionando. Tenemos una afectación funcional y no una afectación estructural, que sería un daño directo sobre ese tipo de equipo. No, yo a medida que te escucho hago memoria de mis actividades de despliegue y respuesta, ¿no es cierto?, ante determinados desastres y no solo que comparo, sino que veo la permanencia de ciertos principios y de medidas básicas que uno tiene que preparar y después responder adecuadamente, que se comparten en todos estos campos. No, seguro. Que están relacionados. Es más, yo creo que con el tema del COVID, una de las cosas que menos ayudó fue la desinformación o la sobreinformación, mejor dicho, ¿no? Claro, había mucho más información, si se quiere, que con respecto a la H1N1. También que nosotros corríamos con la ventaja del diario del lunes porque ya venía de antes. Sí. Pero la desinformación, bueno, no es lo mejor, ¿no? Yo recuerdo cuando el caso de la H1N1, que yo estaba de consultor en ese momento en Ofdalac, recibimos el mensaje cortante: pararse, regresar a nuestros domicilios en donde estuviéramos, cancelar todas las actividades por 15 días y estar sujetos a ver cuál era la última novedad que daba el CDC de Atlanta. Y en efecto, no llegamos a los 15 días, a la semana ya tuvimos una reanudación parcial de actividades, pero obviamente apenas apareció el brote de esa gripe, las alarmas en los tableros de allá se dispararon con todo, pero la orden había venido así muy drástica, muy fuerte. No haga nada, quédese en su casa, espere. Fue así. Claro. Al evolucionar la gripe esa y no llegar a ser la pandemia que tenemos ahora con el COVID-19, obviamente se fueron levantando todas las restricciones que había. Sí, ¿no? sí. Bueno, fue una crisis, como vos decís. Obviamente que en el tema de la comunicación hay muchas cosas comunes, pero hasta pasa en los gobiernos, ¿no? Hablamos de este caso de si esto hubiera pasado un sábado, no hubiera pasado con el referente al accidente de Once. También, por ejemplo. Por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos con Katrina, ¿no? Que lo quisieron manejar desde un escritorio y se le fue de las manos. Bueno, ahí son los temas interesantes siempre en la articulación entre los diferentes niveles públicos y todos los actores comunitarios, y si hay verdaderamente un deseo de articularse para responder rápidamente a una emergencia que por ahí, si no respondes rápidamente, escala, ¿no es cierto?, en el impacto y te provoca algo mayor a lo que si lo hubieras manejado de entrada. Exacto, por eso es la idea de mantener la comunicación. O sea, no es pongo un comunicado y punto. Si pongo un comunicado y es algo puntual, pero por ejemplo, si hubo un accidente masivo, supongamos en un supermercado o una intoxicación, queremos informar que las personas están mejor, lamentablemente tenemos que informar que lo que haya pasado, ¿no? Así que sí, es muy interesante, y yo he hecho simulaciones también, he participado en simulacros, bueno, eso es donde estuve yo dictándolos. Sí, ahora vamos a hacer un poquito de propaganda para todo el que quiera dar una charla, o sea, realmente tener un comité de crisis. Y lo que me gusta es que los escenarios que hago no terminan bien. Entonces pongo en jaque a los actores. Bueno, es interesante, nos has traído la referencia a las células, ¿no es cierto?, de crisis como una estrategia para trabajarlo desde una gran empresa con despliegue territorial en todo el país. El tema de que podés usar la herramienta de simulaciones para este caso de las comunicaciones en crisis. Dos dificultades en las comunicaciones de crisis que puedas mencionar como para ir cerrando el programa. Una dificultad son los medios,
Los medios. Sí, porque me pasó, yo estuve cuando cayó el helicóptero del programa que era, no me acuerdo quién, pero Haddad era el dueño. Ajá. Cayó un helicóptero en Florida y sí. Yo pensaba, a ver, los mismos compañeros no respetan a sus colegas. Ajá. Que estaban aplastados, eso de que el tipo cae el helicóptero y sale corriendo, no, olvídate. No está, sí. Y yo había logrado un vallado a una cuadra. Ajá. Los tipos consiguieron entrar por el techo de una terraza y filmar desde arriba lo que estaba pasando. Claro. Bueno, ahora viste que se usan todas unas paredes, un vallado, sí, ¿no? O mamparas o cenefas como para aislar, claro, digamos, claro, para evitar un impacto y un lucro, porque hay todos temas éticos y legales asociados a eso, con las imágenes de los accidentados, de las víctimas y demás. Sí. Así que típico, los medios de entrada. Los medios complican y se meten en cualquier lado, y es muy difícil correrlos. Y a ver, ellos tienen el derecho de informar, sí, pero uno tiene el derecho de trabajar tranquilo. Bueno, esa es una complicación en las comunicaciones de crisis que cuando yo empecé en este campo también me la enseñaban, y es así y se mantiene. No importan los cambios que la tecnología haya traído, no solo la tecnología, los cambios en las comunidades y en las sociedades respecto de las formas de comunicación. El tema da para mucho más, así seguramente, que Diego, seguramente lo abordaremos en alguna continuidad de esto que empezamos hablando de crisis. Continuamos hoy abordando el tema de comunicaciones en crisis con las experiencias concretas que vos nos has referido. Así que muchas gracias, Diego, nuevamente por estar con nosotros en Interfase. A todos nuestros espectadores, que tengan una buena semana, buenas noches a todos y nos vemos en el próximo programa de Interfase.